invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 8 de la mañana, 35 minutos, y ya estamos con nuestra invitada de los lunes, la doctora Claudia Aristizábal, la Escuela del Amor, hoy con muchos temas de interés general para la comunidad, doctor Germán. Sí, le doy los muy buenos días, nuevamente la bienvenida al informativo a la doctora Claudia Aristizábal, con una amplia trayectoria, tanto en su vida profesional, en la vida política también, porque fue nuestra alcaldesa acá en el municipio de Dos Quebradas, secretaria de gobierno, ocupó otras dignidades. Posteriormente ya se dedicó a la Escuela del Amor, donde ha sido bastante exitosa. Son cientos, por no decir miles, de personas que ya han pasado allí por la Escuela del Amor, que han recibido este beneficio de enrutar sus vidas por vidas correctas, por buen camino. La vez pasada, con Obeimar Delgado, con Rastrojo, pues logramos avanzar en unos temas sobre las áreas de la vida. Nos enfocamos mucho en el último programa en el tema de la salud. Hoy quisiera, doctora Claudia, con los buenos días, abordáramos el tema de la implicación que tiene dentro de estas áreas de la vida laboral, y eso va muy ligado a la vida financiera. ¿Qué podríamos decir ahí? Repito, con los buenos días. Buenos días para todos los oyentes de este hermoso espacio, para Carlitos, para Germán y para todas las personas que hacen posible que estemos aquí transmitiendo. Bueno, yo les había comentado que existen dos estilos de vida, un estilo de vida que se llama la conciencia del miedo y un estilo de vida que se llama la conciencia del amor. Desde la conciencia del miedo es todo lo que nosotros hemos aprendido, que se vuelve un guión mental personal, porque se construye a través de un guión mental familiar. El inconsciente familiar es como una CPU gigante que guarda toda la información de lo que nosotros, de la vida, de la funcionalidad y de las dinámicas con las que nosotros hemos vivido de manera ancestral. O sea, esta vida viene de otras vidas ancestrales, de nuestros ancestros. Y la vida que ha vivido nuestros ancestros, la forma en que ellos han mirado la vida, pues se guardó esa dinámica familiar en un gran sistema, llamémoslo así como una CPU. Y de esa información de cómo ellos vivieron, de cómo construyeron, de cómo miraron la vida, de cómo se relacionaron, de cómo tuvieron relaciones de pareja, de cómo fue su vida laboral, toda esta información queda guardada en esa gran CPU, y luego cuando nosotros venimos en esta encarnación, pues bajamos y descargamos esa información del guión mental familiar y volvemos un guión mental personal. Uh-huh. Y ese guión mental personal tiene unos componentes, es que es automático, es reactivo y es impulsor. O sea, está guardado totalmente en el inconsciente, y el inconsciente es el 95% de nuestra funcionalidad. Necesitaríamos despertar nuestro consciente para poder ser conscientes de qué estoy repitiendo y de por qué hago las cosas como yo las hago. Uh-huh. Entonces, en esa posición inconsciente, nuestro automatismo, 6 segundos adelantados antes de que usted piense hacerlo diferente, ya el automático se disparó. Entonces terminamos siendo pequeños robots que repetimos, que hacemos un programa, y si en ese programa nosotros, pues tenemos relaciones de pareja como la tuvieron nuestros ancestros, tenemos vida laboral como la tuvieron nuestros ancestros, tenemos relación con el dinero como lo tuvieron nuestros ancestros, pensamos y sentimos de la vida como nuestros ancestros pensaban y sintieron, pero la información que ellos aprendieron se llama conciencia del miedo, quiere decir que todo fue dirigido del miedo. ¿Y qué es el miedo? Pues es un programa de sobrevivencia que te protege de la vida, que aparece justo en la época de la caverna, cuando empezamos a construirnos en cavernas y dejamos de ser nómadas y nos vamos para la caverna, y allá empezamos a sostener la vida, o sea, a
a sobrevivir. Para sobrevivir necesitamos el agua, el aire, la comida, necesitamos la caverna, necesitamos la reproducción para reproducir la especie, para no dejar perder la especie, y la comunión entre clanes. Entonces ese sistema de aprendizaje viene generación tras generación y nosotros solo lo repetimos. Entonces si nuestros ancestros tuvieron brega para trabajar y pues venimos de esos, y si hubo problemas con la violencia, donde nos desalojaron de nuestro territorio, de todo lo que nosotros habíamos construido, de las tierras, o sea, toda la historia, tanto relacionada con el trabajo, como las relaciones humanas, como las relaciones con el dinero, nosotros las desarrollamos por lealtad invisible hacia ellos. Entonces simplemente repetimos un programa. Y como en ese programa el sistema de sobrevivencia tiene solo 3 posiciones y es lucha, huida o ataque, entonces lucha, bloqueo, ataque. Entonces muchos de nuestros programas, muchas personas hoy en día están bloqueadas con respecto a un trabajo digno, a un trabajo donde requiera menos esfuerzo, y necesitamos en esos programas trabajar muchísimo para poder conseguir lo que nosotros queremos. Entonces el dinero es consecuencia del trabajo de acuerdo a lo que nosotros aprendimos. Yo les había dicho que vieran una serie que está en Netflix que se llama Mi Otra Yo, que explica el trabajo de los ancestros y cómo las constelaciones familiares, que es una herramienta de sanación que aplicamos en la escuela, nos libera de todos esos programas y nos permiten estar aquí y ahora. O sea, es el acto del despertar de la conciencia para estar aquí y ahora y tomar una decisión y construir un guión nuevo. O sea, es elegirte a ti y reprogramar tu historia escribiendo un nuevo guión, pero este guión es elegido por ti. Y solo se puede construir un nuevo guión cuando tú eres consciente de la historia que vivieron tus ancestros, pones luz a todo lo que ellos vivieron, mandas luz a todo eso, sanas todas estas historias de dolor, de sufrimiento, de traumas, se pide perdón y se perdona por todas las acciones de nuestros ancestros, y desde ahí, honrando la vida de ellos, podemos tomar una vida diferente y elegir hacer una vida diferente. Doctora Claudia, en este tema de las áreas de la vida, en lo que tiene que ver con lo que acaba de hablar del área laboral y el área financiera, ¿cuál es la incidencia que se tiene el no tener dinero, el tener muy poquito dinero, el vivir la vida... Es decir, al ras, a la muy difícil, a la supervivencia, y el otro extremo, a tener mucho dinero? ¿Cuál es la incidencia, la implicación que tiene eso dentro de la vida de un ser humano? Bueno, no tenemos dinero porque depende de la historia genética que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué es el dinero? Volviéndonos a la época de la caverna. Una de las funciones básicas de la sobrevivencia, vuelvo y repito, es tener el aire. O sea, necesitamos garantizar aire, necesitamos garantizar el agua, necesitamos garantizar la caverna y necesitamos garantizar los alimentos. El dinero en este siglo nos permite tener agua, aire, caverna y alimentos. Si nosotros no tenemos dinero, la persona, cuando una persona se queda sin trabajo, por ejemplo, la echaron. Entonces una persona la sacan del trabajo, inmediatamente se vuelve al módulo de la caverna, y en ese proceso ella siente que se va a morir. Entonces por eso viene el estrés, y por eso viene el miedo, el ataque de ansiedad, los ataques de pánico, cuando una persona está viviendo un proceso de despido de empleo, porque su sistema simpático se altera. El sistema simpático hace parte del sistema nervioso, y el sistema nervioso se divide en simpático y en parasimpático. Para que una persona viva en armonía, o sea, en el aquí y en el ahora, tienen que estar juntos el simpático y el parasimpático. Pero cuando una persona entra en modo sobrevivencia porque perdió el empleo, su sistema simpático se altera, que es estado de estrés al full. El parasimpático no puede generar una coherencia cardíaca porque él no le alcanza, porque digamos que se disparó el estado de ansiedad y el modo supervivencia.
Entonces él siente que se va a morir porque quedó sin dinero. Entonces se empiezan a alterar todo su cuerpo, todo su órgano. Entonces afecta principalmente el hígado, mucho. El problema de escasez afecta demasiado el hígado. Y afecta a los riñones porque es liquidez y es problema de territorio. No voy a tener con qué sostener mi caverna. Entonces se puede enfermar, muchos dependiendo del estado emocional porque siente que se va a morir, porque no estamos viviendo aquí ahora. Nuestro sistema del mundo de la conciencia del miedo vivimos desde el pasado hacia el futuro, pero el pasado está determinado, el futuro está determinado por el pasado. Entonces él, en ese movimiento pasado-futuro, él siente que se va a morir. Y entonces entra en un estrés y ahí a partir de eso es cuando usted dice, es que me quedé sin empleo y todo se vino encima. Claro, porque tu energía vibracional baja a menos hertz. Entonces, mientras que tú estés en menos hertz de vibración energética, entonces vas a estar en total estado de sobrevivencia. La conciencia del amor, ¿qué nos enseña? Primero, que nosotros somos estado de amor, o sea, que nuestra realidad total es el amor y que está en nuestro corazón. Y que sea el corazón el que dirija nuestra existencia, no nuestra cabeza. Si nuestra existencia está dirigida por la cabeza, estamos en conciencia del miedo. Entonces, todo lo que vamos a vivir es pasado, pero que fueron pasado y ayer, pero estamos hablando pasados de, como les digo, podemos llegar hasta la época de la caverna, porque son procesos de sobrevivencia. El miedo solo sabe sobrevivir y lo que busca es preservar la vida porque cree que se va a morir. Mientras que estamos en la conciencia del amor, subimos a hertz, a 500 hertz para arriba. 560 hertz es la conciencia del amor, o sea, en el estado vibracional del amor. Quiere decir que te reconoces tú a ti mismo desde el amor, bajas a tu mirada, a tu corazón y entiendes que las respuestas están en el corazón, no en la cabeza. Entonces el corazón, que tiene cerebro propio, más de 40.000 neuronas, y no, el corazón no depende de la mente, del cerebro, tiene su propio cerebro, entonces él empieza a dirigir tu vida, pero cuando tú bajas a la conciencia del amor, entonces él empieza a dirigir tu vida, entonces ahora tú entras a un mundo totalmente diferente, porque tu mirada hacia la vida no es desde el pasado, desde el futuro, tu mirada desde la vida es desde el presente y construyes una vida nueva. Cuando tú estás en el corazón, cuando vives en la conciencia del amor, hay abundancia total, eres merecedor, te sientes infinitamente merecedor y sabes que eres conciencia pura y que vives en una fuente abundante. Vivir en, como decía, ¿qué pasa con el que tiene mucho dinero? Es que tener mucho dinero no significa que tú tengas paz espiritual. Que o sea, tú feliz. puedes tener... Por el contrario, sí, es intranquilidad. Pues, no necesariamente, eso son creencias. La invitación es a vivir en la conciencia del amor, o sea, donde tú puedes tener dinero, mucho dinero, el que tú te mereces, porque todos nos merecemos la misma torta. O sea, cuando nosotros llegamos acá, nos entregaron una torta igual para todos, pero solamente aquellos que se sienten merecedores, aquellos que se sienten en estado de conciencia plena, pueden echarle mano a toda la torta completa. Pero porque yo tenga dinero no me garantiza que yo estoy viviendo en la conciencia del amor. Yo puedo tener muchísimo dinero y estar viviendo en la conciencia del miedo. Porque la conciencia del amor es paz, armonía, tranquilidad, significa rico, próspero, abundante y sano. Eso significa vivir en la conciencia del amor. Pero cuando tú vives en la conciencia del miedo, puedes tener mucho dinero y decir dice, es mucha intranquilidad, me puede matar. Son creencias, eso no es verdad. O mantiene, no duerme porque piensa que le están robando. Entonces como tiene tantas empresas, negocios. Entonces se sienten intranquilos, insatisfechos. Hoy lo que está de moda para ricos y pobres, para los que tienen dinero desde la conciencia del amor. Yo estoy hablando de los que tienen dinero desde la conciencia del amor. Son más pobres que cualquiera. Porque pueden que tengan mucho dinero, pero cero crecimiento espiritual. Cero conexión con el amor y con el otro. Cero tranquilidad. Cero tranquilidad. O sea, que están en la conciencia del amor. Ausencia con la familia. Totalmente ausencia con la familia. No disfrutan ese dinero, no saben para qué es. Pero cuando tú estás en la conciencia del amor, vives en el presente, disfrutas todo lo que tienes. Y la conciencia del amor, vuelvo y digo, es ser rico, próspero, sano y feliz.
Esa es la posición. Ahora hablemos del cerebro del corazón. Le acabo de escuchar decir que el corazón tiene cerebro. Su propio cerebro. ¿Cómo es el cerebro del corazón? Bueno, es que siempre lo que aprendimos es que el cerebro nos maneja a todos, o sea, que maneja todos los órganos. Es decir, la mente maneja los órganos. No, una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente. La mente es como el sistema de creencias y programas que tú has creado. Pero luego la mente no nace del cerebro. No, el cerebro es una cosa y la mente es otra. La mente nace del cerebro, pero no es el cerebro. Pues el cerebro es el órgano. La mente es un hijo del cerebro. Es una proyección del cerebro. O sea, es como una extensión del cerebro. Es como un fantasmita. La mente es como un fantasmita porque es donde están todos, es la que interpreta todo, es la que... Y ahí no surge el ego. De hecho, de la mente surge el ego. Y esa es la loca que llaman muchos pensadores. La loca de la casa, la porque mente. no está aquí ahora. La mente no está aquí ahora. Ella es la que hay que enseñarle a estar aquí ahora. Entonces nos enseñaron que el cerebro, nuestro cerebro, ¿y qué es el cerebro? Está compuesto por cerebro nuevo, que es el neocórtex, por el cerebelo, por el cerebro reptiliano y el cerebro límbico. Hay dos cerebros, que es el cerebro reptil y el cerebelo. El tallo cerebral y el cerebelo forman el cerebro reptil, los dos. Son el cerebro más antiguo de la humanidad, es el automatismo, es donde están los programas de sobrevivencia. Y está el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones. Ambos dos cerebros forman el cerebro arcaico, que es el cerebro más primitivo y es el cerebro el que llamamos cerebro inconsciente. O sea, es donde está la parte inconsciente, que es el 95% de nuestra funcionalidad. Pero tenemos nuestro gran cerebro, que es la neocorteza, y es el cerebro nuevo, que es el cerebro pensante, es el cerebro que nos lleva al despertar de la conciencia, es el cerebro que es el que no hemos estrenado. Entonces nos decimos, ay, es que él no tiene neuronas, es que no ha estrenado el cerebro. Cuando uno dice no ha estrenado el cerebro, es que no has puesto a funcionar tu cerebro pensante, que es el cerebro neocórtex, y es el que nos lleva a la presencia, es el que nos lleva a transformarnos, a cambiar nuestro guión mental personal. Ese cerebro solo le da vida a los órganos, menos al corazón. De hecho, cuando nosotros nos formamos, a los 21 días se forma primero el corazón, luego se forma el sistema nervioso. ¿Qué quiere? De hecho, si a ti se te muere la mente, dice, tiene muerte cerebral, pero el corazón sigue palpitando. ¿Cómo puede una persona no tener cerebro y seguir viviendo? Porque el cerebro no depende del cerebro. Perdón, del corazón. El corazón no depende del cerebro. Es un órgano totalmente independiente porque es la fuente de la vida, porque es la fuente de la espiritualidad. Ahí, de hecho, la imagen arquetípica que nos da Jesús es el corazón de Jesús, porque ahí es donde está Dios, ahí está tu verdadero ser, es la esencia real que tú eres. Lo que tú eres es el corazón, no eres ni la cabeza, ni la mente, ni el ego, eres el corazón. ¿Y cuál es el órgano más importante en el ser humano? ¿El cerebro, el corazón o el hígado? El corazón. El corazón es el órgano más importante. Claro, que si para, ahí murió. Ya usted, en cambio, lo que decía, porque el cerebro se puede afectar un aneurisma, por ejemplo, pero el corazón sigue funcionando. Si sigue funcionando el corazón, usted tiene vida. Porque es que el que da la vida, mira que es la fuente, mira que es si se te para el corazón, ya se suspendió la vida. Porque es la fuente de la vida. Porque es la fuente de la espiritualidad, porque es la fuente de la conexión con Dios, es la fuente divina, la realidad. Cuando lo que les iba a explicar, el corazón no depende del cerebro, tiene su propio corazón, tiene 40.000 neuronas y tiene las sustancias químicas del amor, que son dopamina, oxitocina, serotonina, que también las segrega el cerebro, mientras que el cerebro segrega una sustancia adicional que se llama cortisol, que es la sustancia química del miedo. Cuando tú estás en el corazón, ¿qué es lo que necesitamos hacer y qué es lo que es la conciencia del amor? Es hacer que el timón de tu vida la tome el corazón. Pero claro, ¿qué aprendimos? Amar es malo, no entregue el corazón porque el que se enamora pierde, que el que ama pierde, que el corazón es traicionero, cuando la que es traicionera la mente. Esa es la que es traicionera, porque es la que desarrolla el ego. Es la loca. Es la que desarrolla el ego. Esa es la que entra en aventuras.
es la que desarrolla el ego. Aventurera. Entonces, ¿y qué es el ego? Pues cada de las máscaras que nosotros ponemos para poder sobrevivir y para poder resistir a los ataques de las expectativas de la sociedad. Entonces, cuando tú estás viviendo en la conciencia del amor, activas tu corazón, pones a funcionar a que él sea el que dirija tu vida. Y entonces ahora el cerebro, la neocorteza se junta con el corazón y entonces subiendo vibración energética, ahora el ego se rinde para poder seguir el corazón. Entonces la mente, las posiciones de la mente ya no son del pasado y del futuro, sino del presente. ¿Cuáles serían los tips para entregarle a toda nuestra audiencia de cómo lograr realmente tener conciencia del amor? Primero, tienes que amarte mucho. O sea, Amarse a sí mismo. Primero es el amor propio. Quererse uno mismo. Tú no puedes llegar a la conciencia del amor sin un amor propio, porque tú tienes que saber a qué sabe el amor. Entonces, necesitas, ¿y qué necesito para amarme a mí mismo? Sanar las heridas de infancia, que fueron las que nos alejaron del amor, y sanar las historias transgeneracionales que nos impiden llegar al amor. ¿Por qué razón? Porque en el amor no se juzga, el amor no critica, el amor no condena, el amor es compasivo, el amor todo lo entiende, el amor pone límites, el amor dice que no, el amor no cumple expectativas de nadie, el amor se elige a sí mismo. Pero para nosotros poder llegar a ese nivel de conciencia necesitamos empezar a amarnos a nosotros mismos, conectarnos con el amor propio. ¿Y cómo nos conectamos con el amor propio? Perdonando, pidiendo perdón y perdonándote. Y hay unos ejercicios en la escuela que enseñamos para amarnos a nosotros mismos, que es conectarnos con el espejo, mirarnos todos los días en el espejo, abrazarnos por la mañana y repetir todos los días en el espejo: me amo, me apruebo y me acepto como soy. Y repetir esta frase todo el día, 3000 veces en el día: me amo, me apruebo y me acepto como soy. Cuando tú empiezas a repetir esta frase, estás quitándole fuerza a tu mente inconsciente y les vas dando espacio al regreso, al volver al amor. Cuando tú regresas al amor a través del conocimiento que tú tienes del amor hacia ti mismo, entonces ya empezamos a hablar de un nivel de conciencia del amor. Pero si tú no te amas, no, porque no sabes a qué sabe el amor. Entonces creerás todavía que el amor se lo despierta al otro, el perro, el gato, la pareja. No, son detonadores del amor, pero vas a necesitar ese detonador de allá. Pero si tú tienes un amor hacia ti mismo, entonces no vas a necesitar que alguien te lo detone, porque tú ya entras a la fuente que está en tu interior, entras en esa imagen de abundancia. Y entonces ahora amar a los demás va a ser más fácil, porque ya no lo das desde la necesidad ni desde el vacío, desde la necesidad que me amen, desde la carencia que me amen, sino desde la plenitud de amor que hay en mi corazón. Pues es la doctora Claudia Aristizábal de la Escuela del Amor quien nos ha ilustrado y, digamos, informado sobre las técnicas del amor y cómo se debe uno primero amar a sí mismo, doctora Claudia. Muchas gracias. Gracias, Carlitos, y ya nos despedimos, ¿cierto? Gracias a todos. O sea que el tiempo en Radio Solo voló. Gracias a todos, gracias, Carlitos. Muchas gracias y la esperamos en la próxima oportunidad para que sigamos hablando sobre estos temas de interés general y la Escuela del Amor.